Muy buenas, estimados amigos y amigas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el uso de las plantas medicinales, la importancia del uso correcto de las plantas medicinales. Cuando nosotros hablamos de uso correcto de las plantas medicinales, no es porque sea peligroso el uso de ellas. Realmente, si bien es cierto que dentro de los cientos de miles de plantas que existen en el mundo, hay algunas plantas que son venenosas, pero relativamente es insignificante la cantidad de ellas, y muy pocas veces se usa. Realmente no veo yo en lo personal, por mi experiencia que tengo, de que sea un problema, digamos, las plantas venenosas en la medicina natural. Pero sí vamos a hablar ahora, esperamos hacer un video corto, a veces me extiendo un poco más, pero vamos a hablar ahora de la importancia de conocer el uso correcto, el uso adecuado de las plantas medicinales. Porque si bien es cierto, en la gran mayoría de ellas, nosotros no vamos a tener ningún problema para nuestra salud o ningún efecto negativo, pero lo peor que nos puede pasar generalmente es que no obtengamos los beneficios deseados. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, principalmente se debe a algo importantísimo, y es de que hay mucha desinformación en el uso de plantas medicinales. Muy pocas personas, realmente son pocos los profesionales en esta área que manejan el nombre científico de las plantas. Y cuando me refiero al nombre científico, no solo es por el hecho de conocer, por ejemplo, Tagetes florida, que es una planta digestiva, sino conocer cuáles son los principios activos de esta, en qué parte de la planta se van a encontrar, cómo la voy a utilizar yo para obtener sus mejores beneficios. Entonces, esto es importante que yo lo conozca, porque entonces así voy a tener yo realmente los beneficios que estoy buscando para mi salud, para mi organismo, utilizando de forma correcta una planta. Por ejemplo, veamos un caso bastante común. La manzanilla es una planta de conocimiento y de uso mundial, conocida como Matricaria camomila, que es el nombre científico. Con ese nombre lo van a conocer cualquier persona en el mundo. El nombre común, el que se le da en cada comunidad y que cambia de una comunidad a otra, de un pueblo a otro, ya no se diga de un país a otro, pues varía, ¿no? Pero el nombre científico ese es indistinto, ese no cambia en todo el mundo. Entonces, el caso más común, por ejemplo, en el de Matricaria camomila o la manzanilla romana que se le dice, es de que el principio activo de esta plantita está mucho más concentrado, hasta un 60-80% en algunos casos, en la flor. Y en el tallo, que es el que la mayoría de las personas utilizan, se encuentra entre un 20 y hasta un 40%. Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, la manzanilla, en este caso la flor, yo tendré que utilizar apenas una cucharadita para obtener un litro de té. No necesito usar más de eso. Utilizar más de esa cantidad, alrededor de unos 5 gramos para un litro de té, como les digo, utilizar más es desperdiciar la planta. Pero si yo voy a utilizar, hacer mi té de los, digamos, del tronco, de los... sí, de hecho, del tronco de estas, del tallo, mejor dicho, de esta planta de la manzanilla, sí, yo tendré que usar unas 4 o 5 veces más la cantidad de planta para obtener el mismo litro de manzanilla, de té de manzanilla. Por eso la importancia de saber nosotros cuál es en dónde se concentra el principio activo de una planta y poder utilizarla con mayor confianza para obtener una mayor concentración de beneficios. Ahora bien, pero ustedes pueden decir, bueno, voy a utilizar eso indistintamente. Si bien es cierto, por un lado voy a gastar más plantas si uso el tallo, y por otro mi té va a estar menos concentrado. Son cosas que uno tiene que ver. De la misma forma, hay otra cosa que nosotros tenemos que manejar. Hay diferentes formas de preparar una planta. Si yo voy a hacer un té de una corteza o de una raíz, o de unas hojas coreáceas, estamos hablando de una hoja dura como tostada, entonces yo no voy a preparar una infusión o el famoso té que se le conoce comúnmente con estas
partes de la planta porque no voy a extraerse el principio activo. Entonces eso es importante. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, voy a hacer una infusión, la infusión no es más que el té que nosotros conocemos, que es coger agua hervida, tenemos la plantita en un recipiente, echamos el agua hirviendo en la planta, tapamos y dejamos unos 3 minutos a 5 minutos ahí tapaditos. Después de pasado ese tiempo, lo revolvemos, lo colamos, agregamos algún edulcorante que nosotros querramos y empezamos a tomar nuestro té. Eso es lo que se conoce comúnmente como infusión o como té. Pero eso es válido cuando nosotros estamos usando hojas, cuando estamos usando flores. Eso es, digamos, importante manejarlo. Pero si yo voy a hacer un té, de corteza. Por ejemplo, vamos a utilizar la canela que todo el mundo conoce. Si vamos a utilizar esta que es una corteza, entonces aquí nosotros vamos a hacer una decocción. ¿Qué es una decocción? No es más que echar en este caso la canela, la cantidad de agua que nosotros necesitemos, y la vamos a dejar hirviendo por 1 a 3 minutos. No más de eso porque es una corteza delgada, entonces no necesita mucho cocimiento en este caso. La diferencia con el anterior es de que aquí vamos a poner a hervir la planta entre 1 a 3 minutos. Después de eso apagamos el fuego y la dejamos tapadita. Posteriormente que esté tibio, lo revolvemos, lo colamos y ya tenemos nuestro té. Entonces esos son 2 ejemplos que nosotros decimos también de por qué ir conociendo dónde está el principio activo, de en qué parte de la planta, y dependiendo de la parte que nosotros vayamos a utilizar de la planta, pues de esa misma forma yo voy a proceder a prepararla según las indicaciones y tratando de aprovechar al máximo los principios activos de este. Hay otra, por ejemplo, que se conoce como maceración. Esa es otra preparación de plantas. La maceración no es más que dejar la planta en contacto con algún solvente, que puede ser una solución acuosa, que puede ser una solución hidroalcohólica, o sea, agua y alcohol, generalmente alcohol de caña o alcohol etílico. Puede ser una solución de algún tipo de aceite que nosotros podamos utilizar. Entonces vamos a dejar esa planta, pero ahí tendremos que dejarla por lo menos en contacto con este solvente que hayamos decidido usar, ya sea aceite, agua o una solución hidroalcohólica, y vamos a moverla, la vamos a tapar y la dejamos ahí descansar entre 8 días y un mes. Posteriormente, después de ese tiempo, nosotros vamos ya a colar y a triturar, a exprimir para sacar todo el principio activo. Un ejemplo, si ustedes quieren hacer aceite de ajo para cuando hay infecciones por hongos en las uñas o en la piel, ustedes pueden hacer eso, pueden agregar aceite, de preferencia el que ustedes quieran, de alguna planta, aceite comestible, o pueden utilizar también la famosa vaselina líquida que se le conoce, o el aceite mineral, que es la misma cosa. Entonces ahí pueden dejar ustedes sus plantas, en este caso, el ajo trituradito, lo pueden licuar, lo dejan ahí unos 8 días, y posteriormente, después de esos 8 días, lo cuelan, ya tienen ese aceitito, y lo pueden utilizar para aplicarse como que se estuvieran pintando con una brochita las uñas, y eso lo pueden hacer todas las noches o las mañanas, y con el tiempo les va a quitar los hongos de las uñas. O lo pueden utilizar en la piel también, o para casos de barros o espinillas. Entonces son ejemplos de por qué es importante, como vengo diciendo a través de este video, el conocer un poco lo que es la anatomía y morfología de las plantas, así como el uso correcto y adecuado. Bien, hemos hablado entonces de lo que es la infusión, la decocción y la maceración, que son los más comúnmente utilizados a nivel popular. Tenemos otra que es ya requiere un poquito de más dedicación, que es la preparación de tinturas. En este caso, cuando nosotros vamos a preparar una tintura, generalmente hacemos uso de, tenemos unas hormiguitas por acá, para hacer una
tintura vamos a utilizar una solución hidroalcohólica, o sea, alcohol y agua. La cantidad de alcohol y la cantidad de agua va a depender también de la planta que nosotros utilicemos. Fíjense que algo que la mayoría de las personas no conoce es de que en este mundo ya, como dicen, ya está inventada el agua tibia. ¿Qué significa eso? Que la industria farmacéutica, en una de las usos que hace de todos los recursos del planeta, prácticamente todas las plantas conocidas en la actualidad tienen ellos información técnico-científica de su uso y propiedades medicinales. Y estamos hablando de estudios científicos, de estudios validados y que arroja una gran cantidad de información. Entonces no hay que inventar nada, todo eso ya está. Planta que se va descubriendo en el mundo para la ciencia, inmediatamente los laboratorios, porque andan buscando principios activos para sus medicamentos. Entonces nosotros nos beneficiamos también porque ellos investigan todas las propiedades benéficas de las plantas, hacen sus estudios y eso queda en lo que se conoce como farmacognosia. Entonces ahí encontramos no solo lo que son todos los principios activos de las plantas que conocemos, sino también de derivados animales y minerales que ellos en algún momento han utilizado o han investigado para saber si pueden sacar algún beneficio, algún principio activo que podrán utilizar en un medicamento químico en este caso. Entonces, volviendo nosotros a lo que es la tintura, en la farmacognosia, según la especie, vamos a usar el producto, la plantita que hemos venido hablando. Por ejemplo, la Matricaria camomila, nosotros vamos a agarrar 65% de alcohol etílico de 90 grados, o sea, 92 grados según sea el caso, y lo vamos a revolver con si usamos 65, con el 35% de agua. ¿Por qué vamos a utilizar precisamente esa cantidad? Porque la farmacognosia nos dice que esa es la cantidad, la solución hidroalcohólica en donde la planta, en este caso la Matricaria camomila o Manzanilla romana, va a depositar todos sus principios activos. Entonces eso yo ya no lo descubrí, no es invento mío, eso ya está escrito. Y así están una gran cantidad de plantas. Todas las plantas que ustedes se imaginen ya están cómo proceder a utilizar o mejor dicho, a usarlas de forma más práctica, de forma más segura y de forma más confiable. Entonces este video lo vamos a dejar hasta aquí, estimados amigos. En otros vamos a abordar digamos otras formas de preparación de las plantas, otras formas de uso común y popular en las plantas. Les mencionaba estos 3-4 de los que hemos hablado porque son los que más comúnmente nosotros utilizamos en nuestras casas y es lo que nos va a servir más fácilmente para poder aprovechar mejores las propiedades de las plantas. Consejo, antes se decía, o aún muchas personas creen de que utilizar las plantas medicinales, pues cualquiera lo puede hacer, por supuesto que así es, pero solo un profesional, en este caso con conocimientos técnicos científicos sobre su profesión, les va a decir a ustedes cuál es la planta y en qué condiciones la van a utilizar o se las va a facilitar ya en momentos solo de tomarla, pues, porque ya todo eso es un proceso que se ha investigado. Entonces es importante siempre que usted acuda a un profesional de la salud que tenga certificación para el uso adecuado de las plantas medicinales, porque eso le permite a usted saber que está usando de una forma correcta para su salud. Gracias nuevamente, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Cualquier duda o comentario nos pueden escribir a nuestro correo y con mucho gusto vamos a responder. Feliz día.